¿Te sientes atado a una temporada de escasez que parece no terminar? ¿Sientes que por más que trabajas algo invisible consume tu fruto? ¿Te preguntas por qué cada vez que estás por avanzar todo se detiene sin razón aparente? Entonces esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay una batalla espiritual librándose sobre tu casa, tu familia, tu finanzas, tu proyecto. Pero hoy el cielo te revela una verdad que lo cambia todo. Dios no te creó para vivir en miseria, sino para caminar en su propósito, prosperar en su voluntad y reflejar su gloria. La escasez no es solo falta de dinero, es falta de visión, de gozo, de propósito, de paz. Es un ciclo opresor que se alimenta del miedo, la incredulidad y las heridas no sanadas. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en fe, en autoridad y clama desde lo profundo, los cielos responden con poder y los yugos se rompen. Hoy no venimos a repetir palabras bonitas. Hoy venimos a clamar con la fuerza del Espíritu, a guerrear con la espada de la palabra y a declarar que todo espíritu de estancamiento, ruina y miseria tiene que soltar tu vida en el nombre de Jesús. Prepárate, porque esta no será una oración cualquiera. Será una orden, una confrontación espiritual, un fuego que consume la obra de las tinieblas. Cada palabra será una llave que abre puertas cerradas. Cada clamor será un martillo que derriba muros invisibles, porque el Dios al que servimos no es un Dios de limosna, sino de abundancia celestial. No es un Dios de cadena, sino de libertad gloriosa. Y si estás escuchando esto es porque el tiempo de tu avance ha llegado. Así que respira profundo, pon tu mente en las cosas de arriba y levanta tu fe. Hoy se desata una unción de rompimiento. Hoy comienza el principio del fin para todo ciclo que no venía de Dios. Hoy la escasez es confrontada por el poder de su gloria. Y tú no saldrás igual de esta oración. Saldrás libre, saldrás lleno, saldrás ungido. En el nombre de Jesús, prepárate. Vamos a clamar. La miseria no es tu herencia. Dios te llamó a prosperar en todo. Esta es una verdad que el enemigo ha querido sepultar bajo mentiras, bajo experiencias dolorosas, bajo años de escasez y frustración. Pero hoy, por el poder del Espíritu Santo, esta verdad será desenterrada, proclamada y restaurada en tu interior. Porque si has nacido de nuevo, si has sido lavado por la sangre del Cordero, entonces tú no fuiste diseñado para vivir atado a la miseria, ni al desamparo, ni al despojo. Tú eres hijo del Rey, eres heredero del reino. Eres embajador del cielo en esta tierra y la miseria no puede tener dominio sobre ti. Tercera de Juan, versículo 2, declara con poder: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta no es una declaración simbólica ni un deseo superficial. Es una expresión del corazón de Dios hacia lo suyo. Él desea que prosperes. Él desea que camines en plenitud. Él desea que tu alma, tu cuerpo, tu finanzas, tus relaciones, todo lo que te rodea refleje el diseño glorioso del cielo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantos hijos de Dios viven bajo el peso de la miseria? ¿Por qué hay creyentes que oran, que leen la palabra, pero siguen atrapados en ciclos de necesidad, deuda, limitación y desesperanza? La respuesta está en lo espiritual. Porque la miseria no es solo una condición económica, es un espíritu. Es una estrategia del infierno para frenar tu avance, para robarte la fe, para hacerte sentir indigno, inútil, estancado. La miseria es una cárcel invisible que esclaviza la mente y distorsiona la identidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa mentira será desenmascarada. El enemigo quiere convencerte de que esta situación es tu destino, que no hay salida, que estás destinado a sobrevivir, no a avanzar. Pero el Señor te dice: no te hice para arrastrarte, te hice para conquistar. No te llamé para contar monedas, te llamé para bendecir a otro. No te crees para estar siempre mendigando ayuda, te crees para ser canal de provisión para los demás. Por eso es tiempo de romper toda mentalidad de esclavitud, de sacudir todo pensamiento de derrota, de declarar con fe y autoridad: la miseria no es mi herencia, mi Padre es el dueño del oro y de la plata, mi proveedor es Jehová Jireh. Yo soy hijo del Altísimo y viviré conforme a su palabra. Cuando tú reconoces que la miseria es un espíritu contrario al corazón de Dios, comienzas a tratarla como lo que realmente es, un enemigo. No la toleras, no la justificas, no la llamas proceso eterno, la reprendes, la confrontas, la echas fuera de tu casa, de tu mente, de tu atmósfera, porque tú no fuiste llamado a vivir en penumbra ni en conformismo. Fuiste llamado a caminar en las promesas del Eterno. Pero aquí es donde muchos fallan, quieren romper con la miseria sin pasar por la transformación del alma, quieren abundancia externa sin sanidad interna, y eso no es posible. Por eso el apóstol dice: así como prospera tu alma, la verdadera prosperidad empieza adentro. Empieza cuando entiendes que tu valor no está en tu cuenta bancaria, sino en la sangre que te compró. Empieza cuando renuncias al miedo, a la culpa, al pensamiento de escasez y te alineas con la verdad de Dios. Y escúchame bien, esta revelación no es solo para que la recibas tú.
Es para que la declares sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación. Porque muchos han heredado la mentalidad de escasez de sus padres, la han normalizado, la han aceptado como un destino. Pero tú serás el punto de quiebre. Tú serás el que se levanta con fuego y dice, aquí se rompe la maldición. Aquí se acaba la miseria. Aquí comienza un nuevo tiempo. Alza tu voz, cambia tu lenguaje, deja de decir no puedo, no tengo, así soy yo, así fue siempre. Empieza a hablar como hijo del reino, declara que eres cabeza y no cola, que prestas y no pides prestado, que donde tú pises se multiplicará el pan, se abrirán puertas, caerán muros, fluirá la bendición, porque cuando caminas con Dios tu herencia es abundancia. No para vanagloria sino para testimonio, no para codicia sino para propósito. Él te prospera para que seas luz en medio de la oscuridad, para que seas voz en medio del lamento, para que seas canal y no solo recipiente. La miseria no es tu herencia. Tu herencia es el favor, la provisión, la gracia, la sabiduría y la plenitud del reino. Y si hoy lo crees, si hoy lo declaras, si hoy decides caminar con esa verdad ardiente en el corazón, entonces prepárate, porque el Dios que abre los cielos va a abrir también tus caminos. Amén. La escasez se rompe con obediencia, fe y generosidad. No basta con orar si el corazón no está dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Muchos claman por provisión, pero ignoran los principios espirituales que activan el fluir de los cielos, porque Dios no bendice la desobediencia, ni prospera lo que está fuera de su orden. El reino de Dios no funciona por emociones, funciona por principios. Y la obediencia es la llave maestra que abre la puerta a la abundancia que viene de lo alto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios bendijo a los que obedecieron su voz, incluso cuando esa obediencia implicaba riesgo, sacrificio o renuncia. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba y obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Fue bendecido en gran manera y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel, cuando obedecía los mandamientos del Señor, prosperaba, derrotaba enemigos, conquistaba tierras, caminaba bajo provisión sobrenatural. Pero cuando se apartaban de la instrucción divina, caían en escasez, ruina y esclavitud. La obediencia no se trata solo de cumplir reglas, sino de confiar plenamente en que lo que Dios manda, aunque no lo entendamos al momento, siempre nos conducirá a su bendición. Jesús lo dijo con claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, cuando pones a Dios primero en tus decisiones, en tu tiempo, en tu finanza, en tu caminar diario, entonces el cielo responde con añadidura. Ahora bien, la obediencia debe ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe verdadera no es solo declarar que Dios puede actuar conforme a esa creencia, es dar el paso aunque no veas el puente, es sembrar cuando la tierra parece árida, es confiar cuando el reporte del mundo dice que no hay salida. La fe es lo que mueve montañas, pero también lo que sostiene al alma en medio del proceso. Es lo que hace que sigas caminando aun cuando el milagro no ha llegado, sabiendo que ya fue decretado en el cielo. Y la generosidad es otra clave espiritual poderosa. ¿Quieres romper el ciclo de escasez? Da. ¿Quieres ver multiplicación? Suelta. Porque el espíritu de escasez te susurra. Retén, guarda, acumula, porque no sabes si mañana habrá. Pero el Espíritu de Dios dice, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando tú das con un corazón libre de egoísmo, cuando ofrendas aún en medio de tu necesidad, cuando ayudas al necesitado sin esperar nada a cambio, estás activando principios del reino que desatan provisión sobre tu vida. Muchos quieren ver milagros financieros sin sembrar ni un grano de fe. Quieren cosechar sin haber entregado nada. Pero la ley espiritual es clara. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto no es solo dinero, es tiempo, servicio, oración, perdón, amor. La generosidad rompe el egoísmo, la codicia y el miedo a no tener. La generosidad limpia el canal por el cual Dios quiere fluir. Y cuando decides ser generoso con el reino, con tu prójimo, con los que sufren, entonces Dios se hace cargo de ti con fidelidad. Escasez no significa que Dios no esté contigo. A veces es solo un desajuste espiritual que debe corregirse con obediencia. Otras veces es un tiempo de prueba donde tu fe está siendo perfeccionada. Pero si permaneces firme, si no dejas de sembrar en tu espíritu, si sigues creyendo y obedeciendo, verás la lluvia caer sobre tu tierra seca. No es tiempo de quejarse, es tiempo de actuar. No es tiempo de llorar por lo que no tienes, es tiempo de moverte por lo que crees. La obediencia te alinea, la fe te impulsa y la generosidad abre las compuertas del cielo. Y cuando esos tres elementos se juntan en un hijo de Dios, no hay escasez que puedas resistir. Porque donde hay un corazón rendido, una boca que declara y unas manos que dan, allí se manifiesta la gloria de Dios. Así que hoy decides romper con la pasividad. Decide obedecer aunque no entiendas. Decide creer aunque todo grite lo contrario. Y decide dar con alegría, porque tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Prepárate. Algo poderoso está por desatarse en tu vida si aplicas estas tres llaves del reino. La escasez no tiene poder donde hay obediencia, fe y generosidad. El estancamiento espiritual es un enemigo silencioso que paraliza tu avance.
No siempre viene con gritos, no siempre se nota a simple vista, pero está allí como una niebla que adormece la fe, como una carga invisible que detiene tu crecimiento, como un muro sin forma que no te deja seguir. El estancamiento no es simplemente dejar de avanzar, es dejar de escuchar, de discernir, de obedecer. Y lo más peligroso es que muchos lo han normalizado. Se han acostumbrado a vivir así. Oran lo justo, leen la palabra por rutina, van a la iglesia pero sin expectativa y creen que eso es suficiente, pero no lo es. Porque fuimos llamados a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, y si no estás creciendo, estás perdiendo territorio. El enemigo sabe que no siempre podrá destruirte de golpe, pero si logra detenerte, si logra secar tu hambre espiritual, si logra apagar tu fuego, entonces ya ha logrado mucho. Porque un cristiano estancado es como una lámpara sin aceite, existe pero no alumbra. Es como un soldado sin espada, está en el campo pero no pelea. Y mientras tú estás detenido, el enemigo sigue avanzando, sigue atacando tu casa, tus pensamientos, tus propósitos. El estancamiento puede venir por diversas razones. A veces es por heridas no sanadas, por decepciones con personas, por cansancio emocional, por oraciones que no han sido respondidas. Otras veces es por pecado oculto, por orgullo, por falta de disciplina, por distracciones que roban el tiempo de intimidad con Dios. Pero sea cual sea la causa, hoy el Espíritu Santo te confronta con amor. No fuiste llamado a quedarte donde estás, hay más. Hay profundidad, hay revelación, hay poder esperando por ti. Despierta. Efesios capítulo 5, versículo 14 declara, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, despiértate. Es un llamado urgente a salir de la apatía, de la tibieza, de la comodidad espiritual, porque el reino de los cielos no avanza con gente dormida, avanza con valientes, con guerreros, con hombres y mujeres llenos del fuego del cielo. Y si tú sientes que algo se ha apagado en tu interior, no lo justifiques, no lo ignores, no lo disfraces con actividad religiosa. Ve a la presencia de Dios y clama por un nuevo bautismo, por una nueva llenura, por un rompimiento interior. Muchos oran por milagros eternos, pero no por una transformación profunda. Piden cambios en su entorno, pero no en su corazón. Y allí está el estancamiento, en vivir esperando que las cosas cambien sin cambiar tú. Pero cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú te vuelves a Dios con pasión, con entrega, con verdad, entonces el cielo responde. Entonces la unción fluye. Entonces las cadenas se rompen. Y escucha esto. El estancamiento espiritual es el terreno favorito del espíritu de miseria y ruina. Porque cuando estás espiritualmente estancado no puedes discernir los ataques, no puedes resistir con autoridad, no puedes avanzar en tu llamado. Y eso abre puertas al desgaste, a la frustración, a la derrota. Por eso hoy debes romper con esa atmósfera. Debes decidir con todo el alma, volver a moverte en lo espiritual, retomar tu altar, volver a ayunar, volver a llorar en la presencia, volver a amar la palabra como al principio, volver a cantar con fuego, a orar con gemido, a creer con expectativa. Dios no te llamó para estancarte, sino para florecer. El Salmo capítulo 92, versículo 12 lo dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es decir, tú tienes un diseño de crecimiento, de firmeza, de altura espiritual. Pero para florecer necesitas tierra sana, agua viva y sol constante. ¿Cuál es esa tierra? Tu comunión con Dios. ¿Cuál es el agua? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el sol? La revelación de su palabra. Si cuidas estos tres elementos, crecerás, florecerás, avanzarás. Hoy, en el nombre de Jesús, reprende toda atmósfera de estancamiento. Declara que tu espíritu vuelve a arder. Declara que tu mente se renueva. Declara que tu altar se restaura. Porque si tú vuelves a correr con Dios, no habrá cadena que pueda detenerte. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Pero tienes que moverte, tienes que decidir, tienes que despertar. Porque el enemigo no teme a creyentes ocupados, teme a creyentes encendidos. Y tú vas a seguir detenido o vas a volver a correr con el fuego del Espíritu. Toda maldición generacional de pobreza puede ser cortada en el nombre de Jesús. Sí, has leído bien. Hay cadenas espirituales que no comenzaron contigo, pero que han operado como yugos silenciosos sobre tu familia, tu economía, tus decisiones y tu destino. Muchos hoy están viviendo bajo el peso de escasez crónica, no por falta de esfuerzo, sino porque hay raíces espirituales profundas que deben ser arrancadas. Maldiciones que se han transmitido de generación en generación como ciclos repetitivos de ruina, enfermedad, fracaso, deuda, pérdida, frustración. Pero en Cristo, toda maldición tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta con la sangre del Cordero. La palabra de Dios es clara. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, el Señor habla de las consecuencias que pasan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Lo entiendes? Él no solo perdonó tus pecados, Él llevó tu maldición. Él fue clavado para que tú fueras libre. Él fue empobrecido para que tú fueras enriquecido en Él. Por eso no puedes aceptar como normal lo que ya fue derrotado en la cruz. No puedes resignarte a vivir con cadenas que el cielo ya decretó rotas. Pero para cortar una maldición generacional, primero hay que reconocerla. Hay que tener la humildad de mirarse atrás y ver los patrones que se han repetido.
¿Tu familia ha vivido en ruina constante? Siempre que alguien prospera, algo trágico ocurre y lo pierde todo. Hay deudas que parecen eternas, enfermedades cíclicas, oportunidades que siempre se frustran en el último momento. Eso no es azar. Es una señal de que hay puertas abiertas que deben cerrarse. Y esas puertas muchas veces fueron abiertas por pactos antiguos, palabras malditas, prácticas ocultas, idolatría o desobediencia al Señor. Pero gloria a Dios, porque hoy esas puertas se pueden cerrar. Hoy se puede levantar una generación que diga, hasta aquí llegó esta maldición. Hoy tú puedes pararte en la brecha por tu casa, por tus hijos, por tus nietos y declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque en Cristo tú tienes la autoridad para romper, para atar, para deshacer obras de las tinieblas. No te conformes con sobrevivir. Fuiste llamado a conquistar. No aceptes una herencia de miseria cuando el Padre Celestial tiene para ti una herencia de abundancia. No hablo de riquezas superficiales, hablo de plenitud. Hablo de la paz de no vivir esclavo del dinero, de ver tu mesa llena, de tener para ti para dar, porque la pobreza eterna no glorifica a Dios. Pero sí lo glorifica cuando sus hijos son testimonio de provisión divina, de puertas que se abren, de proyectos que prosperan con integridad, de milagros económicos que confunden a los sabios. Ahora bien, cortar una maldición requiere guerra espiritual. No se trata solo de palabras bonitas, sino de tomar autoridad con la sangre de Cristo, de renunciar a toda atadura, de pedir perdón por los pecados de tus antepasados, de cerrar puertas con confesión, de romper pactos con ayuno, de declarar libertad con la palabra. Es entrar en la presencia de Dios como sacerdote de tu casa y decir, hoy pongo la cruz entre mi pasado y mi futuro. Hoy se rompe toda cadena. Hoy comienza una nueva historia. Y escucha esto con atención, cuando tú decides cortar una maldición, desatas una bendición para los que vienen detrás. Tus hijos no tienen por qué repetir tu historia. Tus nietos no tienen por qué llorar las mismas lágrimas. Puede ser el primer eslabón de una nueva línea de bendición. Puede ser el Abraham de tu linaje. El que deja de ser víctima del pasado y se convierte en padre de multitudes, en generador de bendición, en heredero del reino. La maldición se rompe, pero tú debes levantarte. No con lamento, sino con autoridad. No con duda, sino con fe ardiente. No con temor, sino con la certeza de que el que está en ti es mayor que cualquier herencia de miseria. Hoy Dios te llama a cortar, a cerrar, a decretar. Hoy el cielo te da la espada espiritual para pelear y vencer. Y tú vas a aceptar lo que heredaste o vas a pelear por lo que te pertenece en Cristo. La oración ferviente abre puertas donde antes solo había muro. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual poderosa. Hay situaciones que jamás cambiarán con esfuerzo humano, estrategias intelectuales o buenas intenciones. Hay puertas cerradas por razones que superan la lógica natural. Pero cuando un hijo o hija de Dios se postra, clama, gime y suelta su voz al cielo, algo se activa en la dimensión espiritual. Porque la oración no es solo comunicación, es confrontación, es batalla, es decreto, es guerra. Y el enemigo lo sabe, por eso intenta adormecer tu vida de oración, porque mientras tú estás callado, él avanza. Pero cuando clamas, retrocede. Cuando clamas, tiemblan los cielos. Cuando clamas, ángeles se mueven. Cuando clamas, lo imposible comienza a ceder. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, lo dice con claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede poco. No dice que ayuda algo. Dice que puede mucho. Y esa palabra puede es dinamita espiritual, porque no habla solo de efectos, sino de poder. Poder para cambiar atmósfera. Poder para traer lluvia en tiempos de sequía. Poder para mover la mano de Dios en favor tuyo, de tu casa, de tu finanza, de tu futuro. ¿Lo crees? Entonces ora. No con miedo, sino con certeza. No con flojera, sino con fuego. Hay muros de miseria que no han caído porque aún no has aprendido a orar con intensidad. No basta con oraciones tibias de 2 minutos. No basta con recitar frases sin vida. Tienes que meterte en la presencia hasta que el Espíritu ore por ti con gemidos indecibles. Tienes que ir más allá del cansancio, del sueño, de las excusas. Tienes que entender que cada oración es una semilla sembrada en lo eterno, que cada lágrima derramada delante de Dios será transformada en cosecha. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella no recibió su milagro hasta que su oración fue tan intensa, tan profunda, tan verdadera, que parecía que estaba ebria. Esa clase de oración, la que viene del alma, la que no se disfraza, la que duele, es la que abre el vientre espiritual y trae a luz nuevas estaciones. Así también tú, si estás en una temporada de escasez, de ruina, de frustración, no te encierres en la queja, enciérrate en el altar, no corras a las personas, corre al trono. Allí está tu respuesta, allí está tu rompimiento. Allí está la llave que abre toda puerta cerrada. Y no te dejes engañar, el enemigo teme a los oradores más que a los predicadores, porque el que ora constantemente accede al secreto del cielo, y el que accede al secreto manifiesta la gloria. Por eso Jesús se levantaba de madrugada a orar, por eso los apóstoles clamaban hasta que los lugares temblaban.
Por eso Pablo y Silas no se quedaron callados en la cárcel, sino que cantaron y oraron hasta que los muros se rompieron. ¿Y tú vas a callarte frente a la escasez? ¿O vas a levantar un altar que sacuda el infierno? No hay miseria más grande que la de un creyente que ya no ora, porque ha perdido el vínculo con la fuente, ha perdido la autoridad, se ha convertido en un religioso sin poder. Pero el que ora, aunque esté en medio del desierto, ve abrirse ríos. Aunque esté rodeado de enemigos, es cubierto por ángeles. Aunque todo diga que no, Dios le dice que sí. Ora, clama, grita si es necesario, pero no te calles, no te detengas, no te rindas. La oración no es un recurso final, es tu arma principal. Con ella puedes derribar fortalezas, con ella puedes romper decretos de miseria, de ruina, de atraso, de limitación. Con ella puedes acelerar tu destino, porque cuando oras con fe no solo tocas el cielo, haces que el cielo toque la tierra. Hoy el Espíritu te llama a reactivar tu altar, a volver a orar con fuego, a buscar su rostro como si tu vida dependiera de ello, porque sí depende. Tu avance, tu prosperidad, tu libertad, todo empieza en la oración. Y si oras, nada será imposible. El espíritu de ruina opera en las tinieblas, pero se destruye con luz y verdad. Muchos creyentes están luchando contra la escasez con sus manos, pero ignoran que lo que enfrentan no es una circunstancia natural, sino un espíritu. Un ente espiritual que trabaja en secreto, que se esconde en hábitos, que manipula emociones, que fomenta decisiones equivocadas, que bloquea oportunidades y siembra pensamientos de fracaso. Es el espíritu de ruina. Y está detrás de muchos casos de estancamiento, pérdidas inexplicables, puertas cerradas, negocios frustrados y ciclos interminables de deuda. No se trata solo de mala administración o economía inestable, se trata de una fuerza demoníaca que vino a destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Este espíritu no entra por accidente, tiene puertas. Y una de las más comunes es la desobediencia. Cuando el pueblo de Dios se aparta de sus mandamientos, cuando se mueve en deshonestidad, cuando practica la avaricia, la pereza o la injusticia, se abren grietas por donde el espíritu de ruina entra y se establece. Así como lo dice Deuteronomio capítulo 28, que bendición viene por obediencia, pero maldición por rebeldía. ¿Cómo opera? Apaga la pasión por emprender, consume recursos en cosas sin valor, genera urgencia por gastar, lleva a la persona a sembrar en tierra incorrecta. Y sobre todo, nubla la visión espiritual para que no pueda discernir qué es lo que realmente te está robando la bendición. Pero gloria a Dios, porque la luz de su palabra expone toda obra de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso es lo que hoy debemos hacer: reprender, exponer, desenmascarar. Porque donde entra la verdad, el enemigo pierde su poder. Donde se confiesa el pecado, donde se alinea la vida con los principios del reino, donde se honra a Dios con la finanza, con el corazón y con la intención, la ruina no tiene más lugar. La luz desaloja las tinieblas. Y esa luz no es una teoría, es Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso incluye las tinieblas de miseria. Si has visto patrones de pérdidas constantes, si todo lo que emprendes parece estancarse, si sientes que siempre das vueltas en el mismo lugar y que cada avance se convierte en retroceso, tal vez es momento de hacer una guerra espiritual directa, de declarar ayuno, oración y santidad, de poner tu casa en orden, de cerrar puertas que abriste por ignorancia, por descuido o por desesperación. Porque el espíritu de ruina no solo actúa en lo externo, también distorsiona tu interior. Te convence de que no puedes avanzar, de que no tienes valor, de que no vale la pena soñar, y así te mantiene en el suelo sin energía para pelear. Pero hoy la unción del Espíritu Santo está encendida sobre tu vida para decirte que no fuiste llamado a arrastrarte, fuiste llamado a reinar, no fuiste llamado a la escasez sino a la abundancia. No fuiste diseñado para sobrevivir, sino para fructificar. Y el primer paso para vencer ese espíritu es identificarlo, reconocer su obra, confesar tu debilidad y traer la luz del Espíritu sobre cada rincón escondido. No escondas tu situación, no justifiques tus decisiones erradas. No tapes con frases religiosas lo que requiere confrontación espiritual. Porque mientras ignores lo que hay en las tinieblas, lo que está en las tinieblas seguirá devorando tu propósito. Pero en el momento en que enciendes la lámpara de la palabra, el momento en que decides creerle a Dios por encima de tus circunstancias, el momento en que determinas caminar en verdad, ese es el momento en que el espíritu de ruina comienza a perder poder sobre ti, porque ya no podrá operar en lo oculto. Ya no tendrá legalidad para permanecer. Porque donde habita la luz de Cristo, la oscuridad no puede resistir. Hoy es el día de exponer todo lo que ha trabajado en silencio para destruir tu avance. Hoy es el día de declarar con tu boca: Señor, examíname, ilumina lo que no veo. Muéstrame si hay algo en mí que abre puertas al enemigo. Y dame la fuerza para cerrar lo que tenga que cerrar y alinear mi vida a tu voluntad. Y cuando esa luz brille, prepárate.
Porque todo lo que el enemigo te robó en las tinieblas, Dios te lo devolverá a la luz del día, con interés y con honra. El desierto no es tu destino, es solo un tránsito hacia la tierra prometida. Muchos creyentes se desesperan en medio del proceso porque no entienden que el lugar en el que se encuentran no es su final, sino parte de una ruta divina. El desierto no es para vivir, es para pasar. No es un punto de llegada, es un escenario temporal donde Dios trata con el corazón, revela intenciones, limpia la mente y fortalece la fe. Y aunque en el desierto todo parezca escaso, aunque no haya señales de abundancia, aunque las puertas estén cerradas y las fuerzas mengüen, allí mismo Dios se manifiesta como proveedor sobrenatural. El pueblo de Israel vivió esta verdad. Durante 40 años no faltó el pan, ni la ropa se desgastó, ni el calzado se rompió. Porque aunque no estaban en la tierra prometida aún, tampoco estaban fuera del cuidado de Dios. La promesa seguía en pie y el proceso era necesario. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 lo deja claro. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios no te lleva al desierto para destruirte, sino para revelarte lo que tú no puedes ver cuando todo está bien. En medio del desierto, lo que hay en el corazón sale a la luz. La queja o la alabanza, la fe o la incredulidad, la obediencia o la rebeldía. Y es allí, cuando parece que nada sucede, que tu carácter es procesado y tu mentalidad transformada. Porque el problema no es que no haya abundancia afuera, sino que muchas veces hay escasez dentro. Y Dios primero te forma por dentro antes de darte lo que tienes que administrar por fuera. No puedes heredar la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes gobernar si no has aprendido a servir. No puedes multiplicar si no sabes depender. El desierto no significa ausencia de Dios. De hecho, es donde su voz se escucha con más claridad. Porque en el bullicio de la comodidad muchas veces nos distraemos, pero en el silencio de la prueba, nuestra alma se vuelve sensible. Allí aprendemos a depender, a esperar, a confiar sin ver, a amar sin recibir, a caminar sin entender. Porque en el desierto no hay señales, solo una nube de día y una columna de fuego de noche. Y esa es la clave, seguir la presencia, aunque no veas el mapa completo. Allí es donde se desarrolla la obediencia, que es más poderosa que el sacrificio. No te acomodes en el desierto. No lo conviertas en tu identidad. No digas así soy yo, siempre pobre, siempre limitado, siempre estancado. No aceptes lo que es temporal como si fuera eterno. No pongas tiendas donde Dios solo te pidió pasar. Hay muchos que en lugar de atravesar el desierto lo adoptan como residencia. Y eso es lo que el enemigo quiere, que pienses que la ruina es tu porción, que la escasez es tu normalidad, que el estancamiento es parte de tu diseño. Mentira. Tú no fuiste llamado a sobrevivir en el desierto, fuiste llamado a conquistar Canaán. Pero para salir del desierto necesitas discernimiento espiritual. Porque no se trata solo de avanzar físicamente, sino de entender cuando Dios está diciendo es tiempo de cruzar el Jordán. A veces el desierto se prolonga por falta de obediencia. Otras veces por incredulidad. Otras porque hay cosas que aún deben morir en ti antes de que puedas entrar a lo nuevo. Así como toda una generación tuvo que perecer antes de que Josué y Caleb tomaran posesión, a veces hay mentalidades que deben morir para que la promesa se cumpla. No temas al desierto. Allí te encontrarás con el Dios que provee maná del cielo, que hace brotar agua de la roca, que te guía paso a paso. Pero tampoco lo abraces como tu hogar. Tarde o temprano, si permaneces en fe, en santidad y en obediencia, oirás la voz que te diga, esfuérzate y sé valiente, cruza, toma posesión, la tierra es tuya. Porque cuando sabes que el desierto es solo un tránsito, puedes atravesarlo con gozo, puedes cantar aún sin ver, puedes declarar aún sin tener, puedes adorar aún sin entender. Porque no importa lo que falte, si tienes su presencia, tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. Prepárate. El Jordán se abrirá, la promesa se acercará y tu tierra, esa que fluye leche y miel, será realidad. Dios te da autoridad para pisar serpientes y eso incluye al devorador. Uno de los mayores errores del pueblo de Dios es pensar que debe soportar pasivamente los ataques espirituales cuando en realidad ha sido revestido de poder para enfrentarlos y vencerlos. Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a darnos autoridad. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice con claridad, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una declaración directa contra todo espíritu de ruina, escasez, estancamiento y opresión. El devorador no es un símbolo abstracto, es una entidad espiritual mencionada en Malaquías capítulo 3 versículo 11 cuando Dios promete a los obedientes, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, hay un espíritu asignado a consumir lo que has sembrado, a arruinar lo que has trabajado, a secar lo que debería dar fruto. Pero la buena noticia es esta, no estás desarmado, no estás a merced del enemigo, no estás indefenso.
El Espíritu de Dios que habita en ti te ha equipado para reprender, para atar, para echar fuera, para levantar muros de fuego alrededor de tu casa y para decirle al infierno, hasta aquí llegaste. La autoridad no se siente, se ejerce. Muchos esperan sentir poder para orar, para declarar, para reprender, pero no es cuestión de emoción, es cuestión de posición. Si eres hijo de Dios, tienes el derecho espiritual de hablar con autoridad. El enemigo no obedece gritos, obedece identidad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando estás en comunión con Él, cuando tu vida está limpia y cubierta por la sangre, tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. No porque tú seas fuerte, sino porque aquel que habita en ti venció al mundo, a la muerte y al mismo Satanás. Pisar serpientes implica guerra. No se trata de una vida sin problemas, se trata de una vida con conquista. No se trata de no tener batallas, se trata de saber que las puedes ganar. Es por eso que debes dejar de orar como víctima y comenzar a orar como guerrero. No le pidas a Dios que quite el problema, pídele visión para enfrentarlo y gracia para vencerlo. Porque muchas veces Dios no cambia la situación, cambia tu posición frente a ella. No te quita el obstáculo, te da la fuerza para atravesarlo. El devorador no se detiene con lamentos, sino con fuego espiritual, con oración persistente, con ayuno, con palabra, con adoración sacrificial, con generosidad radical, con obediencia inmediata. Cada vez que tomas una decisión de fe estás pisando una serpiente. Cada vez que siembras en medio de la escasez estás aplastando al devorador. Cada vez que proclamas la verdad de Dios frente a una mentira al enemigo, estás ejerciendo tu autoridad espiritual. No necesitas pedirle permiso al infierno para avanzar. Necesitas levantarte, sacudirte y caminar en la herencia que Cristo te dio con su sangre. El gran problema de muchos creyentes no es la falta de poder, es la falta de conocimiento. Como dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú conoces tu autoridad, no vives huyendo del enemigo, vives conquistando territorio. Cuando tú conoces tu derecho en el reino, no negocias con la miseria, no toleras la ruina, no normalizas el estancamiento. Te levantas con autoridad y reprendes todo lo que no se alinea con la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te salvó para vivir atado, no te ungió para vivir limitado, no te llamó para esconderte, te puso como cabeza y no como cola, como luz en medio de las tinieblas, como portador de una gloria que el infierno no puede resistir. Así que no vivas más como si fueras esclavo del sistema o prisionero del fracaso. Levántate en el nombre de Jesús y declara, toda obra del devorador sobre mi vida, mis hijos, mi finanza, mi salud, mis proyectos y mi casa, queda destruida ahora. Reprendo todo espíritu asignado para consumir mi bendición y declaro que la sangre del Cordero cubre mi entrada y mi salida. Soy libre, soy bendecido y tengo autoridad para avanzar, porque si Cristo te dio las llaves del reino es para que las uses. Si te dio poder es para que lo ejercites, y si te dio su espíritu es para que vivas como vencedor. Cuando clamas desde lo profundo, los cielos responden con abundancia. Hay oraciones que nacen de la superficie, motivadas por la rutina o la necesidad momentánea. Pero hay otras que brotan desde lo más profundo del alma, cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay fuerza, cuando lo único que queda es una rendición total ante la presencia de Dios. Y esas oraciones, esas súplicas sinceras, desesperadas, quebrantadas, cargadas de fe y lágrimas, son las que mueven el trono celestial. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El cielo no ignora un corazón sincero que clama sin distracciones. El salmista lo sabía, por eso dijo, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Cuando el clamor se hace profundo, deja de ser una repetición y se convierte en un gemido espiritual. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque en el reino de Dios no se trata de palabrería, sino de conexión. No se trata de cantidad de frases, sino de la intensidad del corazón. Un ayúdame, Señor, que nace desde lo más hondo, tiene más poder que 1000 palabras pronunciadas sin convicción. El problema es que muchas veces nos hemos acostumbrado a orar de manera superficial. Decimos palabras aprendidas, oramos por costumbre y no nos conectamos verdaderamente con el Espíritu. Pero cuando entras en tu cuarto, cierras la puerta y clamas con todo tu ser, algo sucede. Se rompe lo natural, se abre lo espiritual. El cielo escucha, los ángeles se movilizan y el enemigo retrocede. Porque donde hay un corazón que gime ante Dios, hay una gloria que desciende. Donde hay un altar de clamor, hay una nube de fuego lista para manifestarse. Cuando clamas desde lo profundo, reconoces tu dependencia total, renuncias al orgullo, rompes tus argumentos, te despojas de la autosuficiencia y ahí, en ese punto de quiebre, es cuando Dios actúa. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El clamor genuino no es solo una petición, es un acto de entrega. Es un grito del alma que dice, Señor, si tú no me ayudas no hay esperanza.
Y Dios no ignora eso. Al contrario, Él se acerca, Él responde, Él transforma, Él multiplica, Él restaura. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso no es religión, eso es relación. Es intimidad con el Padre. Es una conexión tan fuerte que aún antes de que abras la boca, Él ya conoce el clamor de tu corazón. Pero ese tipo de acceso no se logra con una vida superficial. Se conquista en la intimidad, en la perseverancia, en el altar secreto, en el lugar donde nadie más te ve, pero el cielo sí. Y ese clamor que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que lloraste en soledad se convertirá en testimonio delante de multitudes. Lo que clamaste en la noche, lo verás cumplido en el amanecer. Porque cuando Dios responde, lo hace con abundancia. No solo te da lo justo, te da más allá de lo que pediste. Efesios capítulo 3, versículo 20 lo afirma. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Uno que responde desde los cielos con gloria. Así que no te detengas. No te conformes con una oración ligera. No aceptes un silencio aparente como señal de ausencia divina. Clama, clama fuerte. Clama desde el quebranto. Clama con lágrimas. Clama con esperanza. Porque hay una gloria que está por descender. Hay una respuesta en camino. Hay una intervención celestial programada para el que no se rinde. Y cuando el clamor es profundo, la respuesta será abundante. Oremos. Padre santo y eterno, Dios de los ejércitos celestiales, hoy vengo delante de tu trono con el corazón quebrantado y los ojos fijos en tu gloria. No vengo con méritos propios, no vengo con excusas humanas, vengo con humildad y reverencia, sabiendo que tú eres el único que puede romper cadenas invisibles, destruir yugos antiguos y levantar al caído para hacerlo caminar en nuevas sendas de victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, levanto mi voz con autoridad y declaro guerra espiritual contra todo espíritu de miseria, ruina, escasez y estancamiento que haya sido asignado a mi vida, a mi casa, a mi generación. Hoy me levanto como guerrero en Cristo y con la espada del Espíritu corto todo pacto oculto, toda palabra de maldición, todo decreto de pobreza, toda atadura invisible que impide mi avance. Reprendo al devorador, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo echo fuera con la autoridad que me ha sido dada. Todo lo que ha venido a secar mis recursos, a deshacer mis sueños, a detener mi propósito, lo declaro sin poder ni fuerza sobre mí. Señor, tú prometiste en tu palabra que reprenderías al devorador por nosotros si te obedecíamos. Y hoy me humillo, te obedezco y me alineo con tu voluntad. Por eso clamo tu intervención sobrenatural en cada área donde el enemigo ha querido sembrar escasez. Padre, cubro mi hogar, mis finanzas, mis hijos, mis pensamientos, mis planes, mis recursos y mi salud con la sangre del Cordero. Declaro que no pertenezco al sistema de este mundo, pertenezco al reino de los cielos. Soy ciudadano del reino, heredero de promesa y portador de tu gloria. No seré más víctima del estancamiento. No caminaré más en círculo. Hoy es el día en que las cadenas caen. Hoy es el día en que la prisión se abre. Hoy es el día en que las puertas eternas se levantan y entra el Rey de Gloria. Señor, que venga tu abundancia. Pero no solo la económica, sino la abundancia del alma. La paz que sobrepasa el entendimiento. La fe que mueve montañas. La visión celestial que me levanta más allá del desierto. Abre mis ojos espirituales para ver lo que tú ves. Abre mis oídos para oír lo que el Espíritu dice a tu iglesia. Y dame fuerzas para caminar en obediencia, sin miedo, sin doble ánimo, sin retroceder, hasta ver cumplida cada promesa que me diste. Si me has puesto en este valle es porque me vas a exaltar sobre montes. Si he llorado de noche es porque viene el gozo al amanecer. Si me han cerrado puertas es porque tú vas a abrir otras que nadie podrá cerrar. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, sella esta oración con fuego, sella esta palabra con tu unción, sella este momento con tu gloria, que el enemigo tiemble al ver que me estoy levantando. Que los cielos se abran para derramar provisión, bendición y avance. Que los ángeles sean enviados ahora mismo a pelear por mi causa. Porque yo he clamado desde lo profundo y tú me responderás con abundancia. Te lo pido con fe, creyendo sin dudar, confiando en tu fidelidad, descansando en tu poder, en el nombre glorioso de Jesús, el que venció en la cruz, el que resucitó con poder, el que viene otra vez. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, si esta palabra ardió en tu interior, si esta oración estremeció las paredes invisibles que te rodeaban, no fue por emoción humana, sino por el poder del Espíritu Santo que hoy ha descendido a tu vida con propósito eterno. No fue un simple mensaje más, fue un decreto desde los cielos. Fue una confrontación directa contra todo aquello que había estado robándote la paz, el gozo y la provisión que Dios ya había preparado para ti. Recuerda esto con firmeza. No naciste para vivir en miseria, sino para reflejar la gloria del Padre en cada área de tu existencia. No te acostumbres a las cadenas, porque ya han sido rotas en el nombre de Jesús. No vuelvas a callar tu clamor, porque fue ese clamor el que movió el trono del Altísimo a tu favor.
Hoy comienza una nueva etapa. Hoy has dado un paso de fe. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Levántate con la frente en alto porque la vergüenza ha sido removida. Camina con fe porque el estancamiento ha sido reprendido. Cree con firmeza porque lo que antes estaba seco ahora comienza a florecer. La escasez no tiene poder sobre un hijo del rey que ha decidido clamar, obedecer y caminar en santidad. El devorador ha sido vencido, la maldición ha sido anulada. El cielo está abierto sobre tu casa. Te bendigo con la bendición del Eterno. Te cubro con la sangre del Cordero. Y declaro sobre ti que verás la mano de Dios moverse como nunca antes. Y cuando el enemigo intente volver, no encontrará espacio, porque esta vez tú estarás firme, lleno del Espíritu, armado con la palabra y revestido de gloria. Comparte esta palabra con quienes saben que están bajo el mismo ataque. Sea instrumento de libertad para otros. Que este mensaje corra como fuego que enciende más llamas, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Y si el Señor no ha venido aún, nos volveremos a encontrar en la próxima oración. Hasta entonces mantente firme, ora sin cesar y no sueltes la fe, porque la victoria ya es tuya en Cristo Jesús. Amén. Hay batallas invisibles que solo se ganan con oración. Hay cadenas que no se ven pero que atan el alma. Hay hijos que caminan, sonríen y respiran, pero por dentro están presos. Presos de pensamientos oscuros, de heridas que nunca sanaron, de palabras que los marcaron, de decisiones que los alejaron. Y tú como madre, como padre, los miras y sientes impotencia, porque sabes que algo está mal, pero no puedes entrar en su mundo. No puedes forzar el cambio, no puedes obligarlos a volver. Pero sí puedes hacer algo más poderoso que todo eso. Puedes orar. Puedes levantar tu voz con autoridad espiritual. Puedes proclamar vida donde hay muerte. Puedes llamar lo que no es como si ya fuera. Puedes clamar hasta que el cielo intervenga. Porque la oración de un padre que cree, de una madre que no se rinde, tiene un eco en el trono de Dios. No importa si tu hijo no escucha tus consejos, no importa si se burla de tu fe, no importa si se ha alejado tanto que parece imposible. Lo que tú estás a punto de hacer tiene un poder que atraviesa muros, que rompe maldiciones, que despierta el alma. Hoy, en este preciso momento, vas a orar como nunca antes. Vas a decirle a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu casa, a tus hijos, a tu generación: yo no me rindo, yo me levanto con poder. Yo declaro que el Espíritu Santo entra donde nadie más puede entrar. Prepárate, porque esta no es una oración más. Esto es una guerra santa, esto es una declaración profética, esto es una batalla que se gana con la boca, con el alma, con la fe. Lo que digas hoy, lo que clames hoy será recordado en los cielos. Así que no lo digas como quien repite una frase vacía. Decláralo como quien ha entendido que la fe no es emoción, es acción. Que la oración no es rutina, es guerra. Y que tú no estás solo. Dios peleará contigo. El Espíritu Santo hablará por ti y los milagros comenzarán a desatarse. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón, levanta tu espíritu y repite esta oración con fe viva. Porque hoy comienza un nuevo capítulo sobre tu casa. Hoy las cadenas invisibles empiezan a romperse. Tus hijos no son tuyos. Esta verdad, aunque parece simple, rompe estructuras internas cuando se entiende con profundidad espiritual. Porque muchos padres oran por sus hijos desde una posición de posesión emocional, como si fueran dueños absolutos de sus vidas, como si su bienestar dependiera exclusivamente de sus esfuerzos humanos, de sus consejos o de sus advertencias. Pero el Salmo 127, versículo 3, lo declara con claridad. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No son posesiones, no son extensiones de tu ego, no son la garantía de tu apellido. Son herencia de Dios, prestados por un tiempo, confiados por el cielo, y su destino le pertenece a Él. Cuando un padre o madre no entiende esto, ora desde el control, no desde la fe. Intenta manipular lo espiritual con afán, angustia, regaños o amenazas, creyendo que puede torcer el corazón del hijo con sus propias manos. Pero el único que transforma el corazón es Dios. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único que puede alumbrar el alma es la luz de Cristo. Por eso, antes de orar por un hijo, el creyente debe rendirlo en el altar de forma genuina, con lágrimas, con fe y con la voz temblando por la presencia, pero no por desesperación, sino por entrega. Cuando Abraham caminaba hacia el monte Moría con Isaac, no caminaba con odio, ni con miedo, ni con manipulación. Caminaba en obediencia. Caminaba con el hijo que Dios le había prometido, pero entendiendo que el hijo era de Dios y que si Dios lo pedía, Dios también lo podía levantar de entre los muertos. Esa es la fe que mueve el cielo. La fe que no ata a los hijos con cadenas emocionales, sino que los libera espiritualmente al declarar: Señor, es tuyo. Yo lo amo, pero tú lo formaste. Yo lo cuidé, pero tú lo escogiste. Yo lo traje al mundo, pero tú lo destinaste para tu gloria. Orar por un hijo sin comprender que le pertenece a Dios es como intentar cuidar un campo sin sembrar en la tierra correcta. Tus palabras pueden ser sinceras, pero si están fundamentadas en la carne, no producen fruto eterno. Es cuando tú entiendes que el corazón de ese hijo está en las manos del Creador, que tus oraciones comienzan a fluir con poder, porque ya no son oraciones de control, sino de confianza. Ya no ruegas para que te escuche a ti, ruegas para que escuche a Dios. Ya no lloras porque se aleja de ti,
Lloras porque no conoces aún lo que el cielo ha decretado sobre su vida. Pero descansas porque sabes que Él es fiel. Es duro soltar, es duro confiar, es duro ver a un hijo en caminos oscuros y no poder obligarlo a cambiar. Pero Dios no te pide que lo cambie, te pide que lo entregue, que lo cubra, que lo ames con verdad, que lo disciplines con sabiduría, pero sobre todo que lo pongas todos los días a los pies de la cruz. Allí en el altar ocurre el milagro, allí se rompen yugos, allí se corta la herencia de pecado, allí se activan promesas y allí tus lágrimas no son en vano. Así que antes de orar recuerda, no es tuyo, es del Señor, y el que comenzó la obra es fiel para completarla. Aunque hoy no veas nada, aunque hoy parezca perdido, aunque su corazón esté endurecido, Dios no ha terminado, porque no es tuyo, es suyo, y Dios cuida lo que le pertenece. No basta con orar por ello, debes vivir por ello. Esta generación no necesita discursos largos ni regaños cargados de frustración. No necesita que le recuerden todos los días lo que está haciendo mal. Lo que necesita es testigos vivos, padres llenos del Espíritu, hombres y mujeres que no solo hablen de Dios, sino que caminen con Él. Porque si tus hijos escuchan oración en tus labios, pero no ven transformación en tu carácter, tarde o temprano dejarán de creer en tus palabras y peor aún, dejarán de creer en el Dios que predicas. Por eso, antes de levantar la voz para interceder por ellos, asegúrate de que tu vida misma sea una oración que suba como incienso ante el trono de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus hijos necesitan ver esa luz. No solo oírla, no solo leerla, verla. Necesitan ver cómo perdonas cuando te hieren, cómo amas cuando te traicionan, cómo te mantienes firme cuando todo se derrumba, cómo clamas cuando nadie te ve, porque es en ese testimonio silencioso donde ellos comienzan a despertar espiritualmente. No por la presión de tus palabras, sino por el peso de tu ejemplo. ¿Cuántos padres oran por sus hijos, pero en la intimidad gritan, maldicen, murmuran o se quejan? ¿Cuántas madres derraman lágrimas por un hijo rebelde, pero viven atrapadas en cadenas de amargura, resentimiento, religiosidad? No basta con clamar por ellos, hay que modelarles el reino, mostrarles la paciencia de Cristo, enseñarles la fe no con frases, sino con obediencia. Porque lo que más marca a un hijo no es lo que oye de su padre, es lo que ve cuando nadie más lo está mirando. Si tú oras por la salvación de tu hijo, pero no vives como salvo, esa oración está vacía. Si tú le pides a Dios que lo proteja del pecado, pero tú mismo toleras el pecado en tu vida, tus palabras pierden autoridad espiritual. Porque en el mundo espiritual no se escucha solo lo que dice, sino desde dónde lo dice. Si lo haces desde la carne, hay ruido. Pero si lo haces desde una vida rendida, hay gloria, hay respaldo, hay impacto. Dios honra a los padres que se humillan, que se corrijan, que se limpian primero a sí mismos antes de intentar corregir a sus hijos. Porque cuando tú te limpias, tu oración se vuelve fuego. Cuando tú cambias, tu oración se vuelve espada. Cuando tú decides morir a ti mismo cada día, tus palabras ya no son tuyas, son del Espíritu que mora en ti. Y ese Espíritu sí sabe llegar al corazón del hijo que no escucha, del joven que se alejó, del niño que aún no comprende. Por eso hoy el cielo te dice, no basta con orar por ello, vive por ello, paga el precio por ello. Que tu casa no sea solo un lugar donde se ora, sino un altar donde se respira la presencia de Dios. Que cuando entren a tu habitación sientan paz. Que cuando te escuchen hablar sientan autoridad. Que cuando te observen en silencio reconozcan que tú caminas con Dios. Porque esa vida predicará más alto que cualquier sermón. Y esa vida será la llave que abre el corazón de tus hijos al poder del Evangelio. La batalla por sus almas es real y se gana en el Espíritu. Muchos padres subestiman la magnitud del conflicto que rodea a sus hijos. Creen que todo es una etapa, una rebeldía pasajera, una conducta influenciada por amigos, redes o el entorno. Pero la palabra de Dios revela una dimensión mucho más profunda. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo declara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso incluye a tus hijos, eso incluye la mente de tu hija, eso incluye el corazón de ese hijo que parece indiferente. La batalla por ellos no es emocional, es espiritual y se libra en oración, en ayuno, en santidad, en intercesión constante. Cuando oras por un hijo no estás simplemente pidiendo. Estás guerreando, estás alzando una bandera en medio del infierno y diciendo, este alma no te pertenece, este joven es del cielo. Esta niña tiene propósito eterno y no la entregaré sin luchar. Estás entrando al campo de batalla en el nombre del Señor de los ejércitos. Y cuando lo haces con discernimiento, entiendes que detrás del rechazo, detrás del silencio, detrás de las malas decisiones, muchas veces hay ataduras invisibles, pactos inconscientes, heridas profundas que solo pueden romperse por el poder de Dios.
No se trata de pelear con tu fuerza, no se trata de discutir cada día con ellos, no se trata de convencerlos con lógica humana, se trata de invocar al Espíritu Santo para que entre donde tú no puedes entrar. Se trata de orar en lo secreto hasta que lo oculto sea quebrado, se trata de creer incluso cuando todo parece perdido, porque en el mundo espiritual no gana el que más habla, gana el que más se humilla, el que más clama, el que más resiste en la brecha. ¿Has notado cómo a veces todo parece estar en paz hasta que decides orar por ellos con intensidad? De repente se levantan discusiones, se manifiestan actitudes, el ambiente se carga. No es casualidad, es guerra. Porque cuando oras en serio por tus hijos, estás moviendo estructuras en lo invisible. Estás incomodando al enemigo. Estás sacando a la luz lo que estaba oculto. Y el infierno tiembla cuando una madre o un padre se arrodilla con autoridad y declara: mis hijos no vivirán en tinieblas, yo no los veré destruidos, no morirán sin Cristo, se levantan para Dios. Pero para pelear esta guerra no puedes estar en doble ánimo. No puedes orar por tus hijos y al mismo tiempo vivir contaminado, resentido, dividido. Necesitas vestirte de toda la armadura de Dios. Necesitas ayunar por ellos, necesitas interceder con lágrimas, necesitas declarar la palabra sobre sus nombres, escribir versículos en su cuarto, clamar en lenguas si el Espíritu te guía, ungir sus puertas, interrumpir el ciclo de destrucción que tal vez viene de generaciones, porque si tú no peleas, ¿quién lo hará? Si tú no luchas por ellos, ¿quién más los cargará en el Espíritu? La batalla es real y cada vez que decides ignorarla, el enemigo avanza. Pero cada vez que te levantas en oración con autoridad, los cielos responden, los ángeles se movilizan y la mano de Dios comienza a obrar. Tal vez no veas los resultados en un día, tal vez la lucha sea larga, pero cada oración es una semilla, cada clamor es un arma, y cada vez que oras con fe, estás escribiendo una historia diferente en lo eterno. No te rindas, no te calles, no te distraigas, pelea en el Espíritu, porque mientras tú batallas de rodillas, el cielo prepara la victoria sobre tus hijos. Dios escucha más tu fe que tus lágrimas. Hay momentos en que el dolor por un hijo nos arrodilla. Hay noches en que el alma se rompe y solo queda llorar. Hay días en los que no hay palabras, solo suspiros, solo silencio profundo y gritos ahogados en la presencia de Dios. Y no es malo llorar, el llanto es parte del clamor genuino. El Salmo 56, versículo 8 dice: tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? El cielo valora cada lágrima que has derramado por ese hijo, por esa hija, por esa alma que aún no ha despertado al amor de Cristo. Pero no son las lágrimas las que mueven el brazo de Dios, es la fe. Cuando clamas por tus hijos, Dios no solo mira cuán quebrado estás, Él examina cuán firme permanece. Porque hay padres que lloran pero no creen. Hay madres que suplican pero ya se rindieron en el corazón. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque la fe no es emoción, la fe no es desespero. La fe es certeza, es convicción, es declarar vida cuando todo parece muerte, es proclamar restauración cuando aún hay rebeldía, es seguir orando cuando todo indica que no vale la pena. El enemigo quiere secar tu fe con lágrimas interminables, quiere hacerte creer que mientras más sufras, más cerca estás de la respuesta. Pero Dios no responde al drama, Dios responde a la convicción de su palabra. Y hay momentos donde debes secarte el rostro, levantar las manos temblorosas y decir: ya lloré, pero ahora creo, ya me quebré, pero ahora profetizo, ya supliqué, pero ahora decreto en el nombre de Jesús que mi hijo es libre, que mi hija regresa, que esta generación no se perderá. Tus lágrimas pueden tocar el corazón de Dios, pero es tu fe la que abre los cielos, es tu fe la que activa los milagros, es tu fe la que rompe maldiciones, silencia al enemigo y transforma lo imposible en posible. Porque mientras tú lloras, el infierno celebra. Pero cuando tú crees, el infierno retrocede. Cuando tú clamas con fe, el Espíritu Santo entra en acción. Cuando tú hablas palabra en medio de la angustia, los ángeles son enviados. Cuando tú decides adorar mientras duele, entonces el cielo se manifiesta. ¿Lloras por tus hijos? Está bien, pero no te detengas ahí. No te quedes en la tristeza, no te acomodes en la desesperación. Transforma esas lágrimas en combustible para tu fe. Agárrate de la promesa. Recuerda lo que Dios te dijo: levanta altares en tu casa, declara la sangre de Cristo sobre tu familia, camina con la frente en alto, no porque todo esté bien, sino porque sabes que Dios es fiel, porque sabes que Él tiene la última palabra, porque sabes que tu fe no será en vano. Y si hoy sientes que ya no puedes más, si ya lloraste todo lo que tenías que llorar, entonces cree con locura, cree aunque te llamen fanático, cree aunque te digan que estás perdiendo el tiempo, cree aunque parezca tarde, porque la fe de un padre que no se rinde puede salvar generaciones, porque la fe de una madre que insiste puede romper siglos de esclavitud espiritual. Porque Dios no busca lágrimas vacías, busca corazones que crean, que esperen, que confíen, que digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Llora si tienes que llorar,
Pero nunca dejes de creer, porque al final será tu fe la que hará temblar las cadenas. Será tu fe la que salvará a tu hijo. Será tu fe la que Dios honrará. La autoridad espiritual de un padre o una madre tiene peso eterno. Esta generación necesita ser recordada de una verdad olvidada. En el mundo espiritual, la voz de un padre creyente no es una voz común, es un decreto. La oración de una madre no es una súplica débil, es una proclamación respaldada por el cielo. Cuando una madre se pone de pie en lo secreto y clama por el alma de su hijo, los demonios tiemblan. Cuando un padre se arrodilla y declara con convicción que su casa servirá a Jehová, el infierno retrocede, porque está ejerciendo una autoridad que Dios mismo ha delegado desde el Génesis. No es casualidad que los primeros mandamientos con promesa en la Biblia estén ligados a honrar a los padres. No es solo un principio social o moral, es una realidad espiritual. La voz de un padre temeroso de Dios, la bendición que sale de su boca, la dirección que pronuncia con fe, puede marcar destinos, puede cerrar puertas al enemigo, puede activar herencias espirituales que nadie podrá arrebatar. Porque cuando tú hablas como autoridad establecida por Dios en tu hogar, tus palabras no mueren en el aire, se convierten en decretos que perduran. Pero hoy muchos padres oran como si fueran esclavos del caos, como si ya hubieran perdido el derecho a declarar sobre sus hijos, como si su voz ya no tuviera poder. Y eso es una mentira del diablo. No importa lo que haya hecho tu hijo, no importa cuán lejos se encuentren los caminos del Señor. Si tú te paras firme en tu autoridad espiritual, si tú usas la palabra con fe, si tú cubres a tus hijos con la sangre de Cristo, hay poder, hay peso, hay respaldo celestial. No te compares con otro, no digas, yo no soy pastor, yo no sé orar bien, yo fallé como padre. Dios no está buscando perfección. Está buscando padres quebrantados, padres despiertos, padres que tomen la autoridad que les dio y comiencen a usarla. Cometiste errores, todos los cometemos. Pero el arrepentimiento restaura y el Espíritu te levanta. Y desde ese nuevo corazón puedes abrir tu boca con poder y declarar, mi hijo no morirá en drogas, mi hija no vivirá en tinieblas. En el nombre de Jesús sus ojos serán abiertos, el propósito de Dios no será abortado, la sangre de Cristo los cubre y el fuego del Espíritu los alcanza. Tus hijos no tienen aún la madurez para guerrear por ellos mismos. Muchos de ellos están dormidos espiritualmente, están ciegos, confundidos, heridos. Y Dios te levantó a ti para interceder, para pelear, para cubrir, para romper con palabras ungidas lo que el infierno ha intentado sellar. Cada noche que te arrodillas y mencionas sus nombres, estás activando ángeles. Cada mañana que los bendices, aunque ellos no escuchen, estás construyendo una muralla invisible a su alrededor. Y cada vez que tú usas tu autoridad como creyente, estás sellando su vida con promesas eternas. No subestimes el poder de tu voz, no subestimes el valor de tu oración, no subestimes lo que ocurre cuando un padre o una madre decide pararse en la brecha con fe, con lágrimas y con la palabra. Porque hay muchas batallas que tus hijos nunca sabrán que existieron, pero que tú ganaste en los secretos. Y llegará el día en que ellos mismos dirán, no sé cómo salí de esa oscuridad, no sé cómo fui librado. No sé por qué sentí que Dios me tocaba. Y tú sabrás la verdad. Alguien con autoridad en lo espiritual no se rindió. Alguien se paró por ellos. Alguien usó la voz que el cielo reconocía. Padres, madres, levántense. Ustedes tienen autoridad en lo invisible. No esperen más. Declaren, bendigan, intercedan. Porque sus palabras, cuando están alineadas con la palabra de Dios, tienen peso eterno. El enemigo no puede tocar lo que está cubierto con sangre y verdad. Esta es una de las armas más poderosas que se le ha dado al creyente, la sangre del Cordero. No una sangre simbólica, no una idea religiosa, no una frase repetida por tradición. Hablamos de la sangre viva, eficaz, incorruptible, que fue derramada en el Gólgota y que aún hoy clama por justicia. Cuando tú cubres a tus hijos con la sangre de Cristo, no estás haciendo un acto ritual, estás levantando una barrera espiritual que el infierno no puede penetrar. Porque donde está la sangre no entra la maldición. Donde está la sangre hay redención. Donde está la sangre hay autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, suicidio, confusión, rebeldía, miseria o adición. Pero escucha bien, la sangre solo tiene efecto cuando se aplica desde un corazón rendido. No basta con decir los cubro con la sangre si tú mismo vives lejos de la luz. Porque la sangre se aplica con fe pero también con verdad. Y la verdad es más que doctrina, es una vida alineada a Cristo. Juan capítulo 8, versículo 32 lo deja claro. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad no es una teoría, es Jesús mismo. Cuando tú caminas en verdad, cuando tu vida no es doble, cuando lo que hablas en público es coherente con lo que haces en secreto, entonces tus palabras tienen peso y tu cobertura tiene poder. Muchos padres dicen, he orado, he clamado, pero nada pasa. ¿Y cómo estás caminando tú? Porque no puedes pretender cubrir a tus hijos con poder si tú mismo estás expuesto por la mentira. La autoridad no viene solo del conocimiento, sino de la comunión. Y si hay comunión con Dios, hay cobertura real. La sangre no es una varita mágica. Es una señal espiritual que el cielo respalda y el infierno respeta, pero solo cuando es invocada desde la integridad, desde la santidad, desde la obediencia. Cuando los israelitas aplicaron la sangre en los dinteles de sus casas, el ángel de la muerte pasó de largo.
No porque gritaban, no porque sabían mucho, sino porque obedecieron y aplicaron exactamente lo que Dios dijo. Así es hoy. Hay batallas que no se ganan con gritos, se ganan con precisión espiritual. Se ganan viviendo en verdad. Se ganan caminando cada día en la luz. Porque tú puedes gritar, te reprendo, Satanás, pero si tu vida está en desorden, no hay respaldo. En cambio, si tú estás bajo cobertura, bajo el pacto, bajo el temor de Dios, tus palabras se convierten en decretos impenetrables. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay dos claves, sangre y testimonio. No basta con una. Si solo hay sangre pero no hay testimonio, hay vacío. Si solo hay testimonio pero no invocas la sangre, te expone. Pero cuando juntas ambos, el infierno no tiene acceso. Porque una madre que vive en santidad y clama bajo la sangre, está blindando su casa. Porque un padre que se ha rendido y camina en integridad, tiene autoridad para reprender y ver resultados. ¿Quieres que el enemigo retroceda? ¿Quieres que ese espíritu que oprime a tu hijo huya? ¿Quieres que esa cadena de adicción se rompa? Comienza por ti. Camina en verdad, vive en la luz, deja el pecado oculto, renuncia a la doble vida. Y una vez estés limpio, clama la sangre con poder. Nombra a tu hijo en oración. Declara que la sangre lo protege, que la sangre lo llama, que la sangre habla más fuerte que cualquier maldición generacional, que la sangre rompe el pacto de oscuridad, porque lo que está cubierto con sangre y verdad es intocable. Y aunque haya guerra, aunque haya tormenta, aunque todo parezca perdido, si tú permaneces en la verdad y declaras la sangre cada día, llegará el momento en que el enemigo tendrá que soltar lo que por derecho legal no puede retener. Porque tú no peleas desde el miedo, tú peleas desde el pacto, tú no clamas desde el desespero, tú clamas desde el altar. Y ese altar está marcado por la sangre que nunca pierde su poder. Dios se mueve cuando oras conforme a su voluntad, no a tu emoción. Una de las razones por las que muchas oraciones por los hijos parecen estancadas, sin respuesta, sin fruto visible, es porque no están alineadas al corazón del Padre, sino a la angustia del alma. Y aunque Dios es compasivo y se conmueve ante nuestro dolor, Él no actúa movido por emociones humanas, sino por principios espirituales. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, lo declara con claridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa esto? Que si oras desde el miedo, desde el desespero, desde el enojo o la culpa, tu oración no lleva dirección. Pero si oras desde la revelación, desde la fe, desde la palabra, tu oración lleva destino, lleva respaldo, lleva cumplimiento. Muchos padres oran: Señor, cambia a mi hijo, pero no conocen la raíz del problema. Piden: haz que mi hija me escuche, pero no entienden que ella primero necesita escuchar al Espíritu Santo. Claman: devuélveme a mi hijo, pero Dios está más interesado en salvarlo eternamente que en devolverlo rápidamente. ¿Ves la diferencia? Orar conforme a la voluntad de Dios es dejar de pedir que las cosas vuelvan a ser como antes y empezar a clamar para que todo sea transformado conforme al propósito eterno. Es decir, Padre, haz lo que tengas que hacer, aunque me duela, aunque no entienda, pero que tu voluntad se cumpla en su vida y no la mía. Este tipo de oración requiere madurez espiritual, porque cuando oras así, quizás no veas resultados inmediatos, quizás en vez de acercarse tu hijo se aleja más. Pero ahí es donde debes recordar que Dios está trabajando a un nivel más profundo. Mientras tú esperas un cambio de conducta, Él está formando un carácter. Mientras tú buscas un milagro externo, Él está tallando un testimonio eterno. Porque Dios no forma guerreros en la comodidad, lo forma en el fuego. Y tú no puedes sacar a tu hijo del proceso antes de tiempo. No puedes interrumpir lo que el cielo ya comenzó. Solo puedes orar con sabiduría, con discernimiento, con obediencia. ¿Cómo se ora conforme a la voluntad de Dios? No con fórmulas, sino con palabras. Toma las escrituras, decláralas con autoridad. Usa los salmos como espada, usa las promesas como escudo. Habla vida, habla restauración, habla destino. Y no repitas oraciones vacías. Habla con Dios como un padre que conoce a su Hijo celestial, no como un mendigo que duda si será escuchado, porque tú no estás solo. El Espíritu Santo intercede contigo. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo afirma. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué promesa gloriosa! Tú no necesitas tener las palabras perfectas, solo necesitas tener el corazón rendido. Y cuando tu corazón está rendido, tus oraciones suben con poder. El cielo las escucha, el Espíritu las corrige, el Padre las honra. Y los resultados comienzan a manifestarse, aunque al principio no los vea. Porque orar conforme a la voluntad de Dios no es manipular el cielo, es alinearte con Él. Es decir, Señor, no quiero solo lo que deseo, quiero lo que tú has determinado para mi hijo. Aunque no sea fácil, aunque me duela, aunque me tome tiempo, hazlo a tu manera. Y cuando oras así, los cielos se abren.
El enemigo se inquieta y tu hijo, aunque corra, aunque caiga, aunque se pierda, será alcanzado. Porque nadie puede resistirse eternamente a una oración que está en perfecta armonía con el corazón del Padre. Ora menos con lágrimas y más con revelación. Ora menos desde la carne y más desde el Espíritu. Y verás cómo lo imposible empieza a suceder, no por tu fuerza, sino porque estás clamando conforme al plan eterno de Dios. El poder de bendecir a tus hijos con tus palabras construye su destino, aun cuando ellos no lo entiendan. En un mundo donde la voz del enemigo ruge constantemente a través de redes sociales, amistades tóxicas, música distorsionada y pensamientos oscuros, la bendición de un padre y una madre se convierte en una muralla invisible, en un muro de fuego espiritual que protege, afirma, guía y da forma al corazón de los hijos. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora, es una ley espiritual. Las palabras que tú lanzas con fe y autoridad paternal son semillas que darán fruto en el tiempo señalado por Dios. Muchos padres pasan horas maldiciendo sin saberlo. Dicen cosas como: este muchacho no tiene remedio, mi hija es una perdida, me vas a matar de un susto, tú naciste para sufrir. Y luego oran por transformación sin saber que ellos mismos están decretando ruina. La lengua es un arma, o edifica o destruye, o abre puertas o la cierra. Y si tus hijos están batallando con inseguridad, identidad, rebeldía o confusión, es precisamente porque necesitan una voz de afirmación. No cualquier voz, tu voz. Porque aunque no lo digan, ellos anhelan oírte bendecirlo, anhelan que tú creas en ellos, anhelan que tú declares que hay esperanza, que hay un propósito, que hay un Dios que no lo soltará. Aun si no te escuchan directamente, aun si están lejos, no quieren saber nada de ti, la bendición pronunciada en lo secreto no muere, permanece, viaja, rompe distancia, atraviesa la oscuridad. Cuando tú bendices a tus hijos mientras duermen, aunque no se enteren, sus almas lo reciben. Cuando tú los cubres con la palabra mientras trabajan, estudian o caminan, el cielo registra tus declaraciones. Cuando tú te paras en una habitación vacía y dices: mi hijo es libre en el nombre de Jesús, mi hija será una mujer de Dios, yo los bendigo y decreto que vivirán bajo la gloria de Cristo. Estás construyendo con ladrillos invisibles un futuro que ni el infierno podrá derribar. Y no es solo repetir frases bonitas, es bendecir con intención, con revelación, con persistencia. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, lo hizo con detalle, con visión, con discernimiento. Porque la bendición no es algo automático, es algo que se proyecta con los ojos del Espíritu. Por eso debes preguntarle al Espíritu Santo cómo orar por cada uno, qué decir, qué atar, qué soltar, qué profetizar. Porque cada hijo es un territorio distinto. Y tu bendición, si es guiada por Dios, se convertirá en una llave que abrirá sus corazones en el momento más inesperado. Deja de repetir lo que ves, comienza a declarar lo que crees. Tal vez hoy ves rebeldía, pero bendice la obediencia que vendrá. Tal vez ves adicción, pero bendice la libertad que está en camino. Tal vez ves rechazo, pero bendice el abrazo futuro. Porque la bendición es anticipación profética. No habla desde la lógica, sino desde la fe. Y si tú te comprometes a bendecir cada día a tus hijos, aunque no entiendas todo, aunque a veces te sientas frustrado, aunque parezca que nada cambia, Dios se encargará del resto. Porque la palabra dicha en fe nunca regresa vacía. Hoy es un buen día para comenzar. No esperes que todo esté bien. No esperes que ellos cambien primero. Sé tú quien abra los cielos. Sé tú quien rompa las maldiciones familiares. Sé tú quien hable como habla el cielo. Y cuando tus hijos despierten un día a la realidad del amor de Dios, sabrán que no fue magia ni suerte, fue la voz de un padre, fue la oración de una madre. Fue la fe constante, expresada con palabras llenas de vida, de fuego, de bendición, porque lo que tú hablas con fe construye el destino que Dios ya diseñó para ellos. El Espíritu Santo es quien convence, transforma y llama a tus hijos, no tú. Esta verdad puede doler al alma, pero libera al espíritu. Porque como padre o madre llega un punto en que debes soltar el control, dejar de manipular con tus emociones y entender que la obra más profunda en el corazón de tus hijos no depende de tus lágrimas, ni de tus consejos, ni de tus advertencias, sino de una persona, el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 dice con claridad: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso no es tarea tuya. No es tu voz la que quebranta el corazón endurecido. No es tu sabiduría la que abre los ojos espirituales. Es Él, solo Él. Muchos padres se frustran, se agotan y hasta se amargan porque sienten que han hecho todo y no ven resultado. Oran, enseñan, aconsejan, corrigen, lloran
Pero sus hijos siguen lejos, ciegos, rebeldes o indiferentes. ¿Sabes por qué? Porque han olvidado dejar espacio al Espíritu Santo. Han olvidado que no se trata de ganar discusiones, ni de imponer santidad, ni de controlar el comportamiento externo. Se trata de permitir que el Espíritu de Dios haga lo que solo Él sabe hacer. Tocar el corazón en lo profundo, encender el alma con fuego divino, llamar a la vida a lo que está muerto. Tu parte no es convertir a tus hijos, tu parte es preparar el ambiente para que el Espíritu Santo los visite. Tu parte es vivir de tal manera que su presencia se sienta en tu casa. Tu parte es obedecer en lo que te corresponde, interceder, bendecir, amar, corregir cuando sea necesario. Pero sobre todo, confiar en que Dios escucha. Confiar en que Dios no olvida tus oraciones. Confiar en que Él ama más a tus hijos que tú mismo. Y cuando confías, deja de manipular, deja de presionar, deja de temer y empiezas a caminar en paz, sabiendo que hay una obra invisible en marcha. El Espíritu Santo no necesita gritos, no necesita argumentos, no necesita que tú lo ayudes con tu desesperación. Él necesita espacio, un hogar donde haya santidad, un ambiente donde se respire adoración, una atmósfera donde el pecado no tenga legalidad. Y si tú te encargas de mantener ese espacio abierto, si tú decides vivir bajo su guía, si tú permites que el fruto del Espíritu se vea en ti primero, entonces Él vendrá. Y cuando Él viene, todo cambia. El hijo más duro se ablanda, la hija más fría llora, el joven más rebelde empieza a tener hambre de Dios sin saber por qué. Y ese es el milagro. No es que tú lo logres con tu fuerza, es que tú te quites del centro y pongas al Espíritu en su lugar. Es que tú le digas, haz lo que yo no puedo, dile lo que yo no sé decir, llévalo donde yo no puedo llegar. Y mientras tú descansas en fe, Él trabaja en lo secreto, Él revela sueños, Él inquieta corazones, Él confronta con amor, Él abre puertas, Él derriba fortalezas. Y un día tus hijos se volverán a Dios, no porque tú los obligaste, sino porque Él los enamoró. Este es el clamor que debes tener. Espíritu Santo, te cedo el control. Yo siembro, yo riego, pero tú das el crecimiento. Porque si te aferras a querer hacerlo todo tú, terminarás frustrado. Pero si lo entregas de verdad al Espíritu, verás lo imposible suceder. Porque donde tú ves límites, Él ve oportunidades. Donde tú ves caos, Él ve un campo listo para cosechar. Y donde tú ves un hijo lejos, Él ve un futuro instrumento de gloria. Suelta el control, abre el corazón y deja que el Espíritu Santo haga lo que nadie más puede hacer. Él nunca falla, Él nunca llega tarde, Él nunca se equivoca. Él es la voz que transforma, el fuego que purifica, el viento que llama y el amor que lo convence todo. Oremos, Padre amado, Dios de gloria y de misericordia. Hoy me acerco a ti con un corazón rendido, con los brazos abiertos y la fe encendida, para clamar por mis hijos, por mi familia, por el destino eterno que has escrito desde antes de la fundación del mundo. No vengo con quejas ni reproches, vengo con gratitud, porque sé que aunque no vea todo lo que anhelo, tu mano está obrando en lo invisible. Porque tú eres el Dios que nunca abandona, el Padre que pelea por nosotros, el Señor que rompe las cadenas que no alcanzamos a ver. Hoy levanto mi voz con autoridad espiritual, no con palabras humanas, sino con la palabra viva que no regresa vacía. Declaro en el nombre de Jesús que toda cadena invisible que ha querido detener a mis hijos se rompe ahora. Declaro que todo espíritu de confusión, rebeldía, adicción, incredulidad, estancamiento y frialdad espiritual pierde su poder. Reprendo todo plan del enemigo que ha querido cegar, endurecer o distraer sus corazones. Y ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo que su mente, su alma y su cuerpo regresen al diseño divino. Espíritu Santo, ven, entra donde yo no puedo, habla donde mi voz no llega, derrama un fuego santo sobre mi casa, que todo lo que no es tuyo se consuma. Revélate a mis hijos en sueños, en pensamientos, en cada paso. Inquieta su alma, muéstrales tu amor, que no puedan huir de tu presencia, que aún en sus momentos más oscuros escuchen tu voz llamándolos, que sepan que hay un altar levantado por ellos, con lágrimas, con fe, con esperanza, que no están solos, que hay una madre o un padre intercediendo día y noche sabiendo que tú eres fiel a tu promesa. Padre eterno, te pido que selles mi hogar con la sangre del Cordero, que cada puerta, cada ventana, cada habitación esté cubierta por tu gloria, que ningún espíritu contrario tenga entrada, que tu paz reine, que tu presencia habite, que mis hijos caminen en el temor de Dios, en la sabiduría del cielo, en la gracia del Espíritu. Declaro que serán hombres y mujeres llenos de propósito, marcados por el fuego santo, apartados para lo eterno, llamados por el nombre del Altísimo. Y mientras espero, Señor, te pido que me dé fuerza, que mi fe no desfallezca, que no me rinda cuando no vea avances, que no me canse de orar, de bendecir, de amar. Hazme un ejemplo vivo, un testimonio silencioso, un reflejo de tu carácter, para que ellos vean en mí lo que el mundo no puede dar: paz, firmeza, verdad y amor incondicional. Hoy no suelto esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La tomo, la creo, la proclamo y la veré cumplida. Gracias, Padre, porque tú eres más grande que todo lo que me aflige.
Gracias porque lo que parece imposible para ti es solo el comienzo. Gracias porque mi casa no termina en ruina, sino en gloria. En el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Amado hermano, amada hermana, no te vayas sin saber esto. Tu oración no ha sido en vano. Cada palabra que ha salido de tu boca con fe ha sido recogida por los ángeles del cielo. Cada lágrima, cada clamor, cada suspiro profundo que hiciste mientras escuchabas esta oración no quedó en el aire, subió como incienso delante del trono del Altísimo. Y te lo digo en el nombre de Jesús, el cielo ya está en movimiento, hay cosas que se acaban de romper, hay puertas que se están abriendo, hay corazones que empezarán a cambiar, no porque tú lo viste, sino porque lo creíste, porque te atreviste a declarar con autoridad que tu casa le pertenece al Señor. Sigue orando, sigue creyendo, no retrocedas. No te dejes engañar por lo que ves con los ojos naturales. El justo no vive por vista, vive por fe. Y si Dios lo prometió, lo hará. Si lo dijo, lo cumplirá. Así como el sol vuelve a salir cada mañana, así también verás el cumplimiento de lo que has declarado hoy. Tu hijo no terminará en la ruina. Tu hija no será presa del enemigo. Tu hogar no será lugar de miseria, dolor o división. Tu casa será altar de adoración. Tu familia será testimonio vivo del poder de Dios. Y cuando llegue ese día, cuando veas la transformación, cuando mires hacia atrás y recuerdes esta oración, sabrás que el milagro comenzó cuando tú decidiste creer. Así que sal de aquí fortalecido. Camina como quien ya recibió la respuesta. Habla como quien ya tiene la victoria. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El cielo está de tu lado. Y lo mejor aún está por manifestarse. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y que su gloria repose sobre ti como sombra poderosa desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzindlaba ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo